Buena cabros, ¿cómo están? Yo aquí estoy con mi hermanito, con mi hermano Diego, que no está en cámara, pero nos está ayudando en esto. Y hoy día, cabros, vamos a hablar sobre la monarquía inglesa. Una breve historia de la monarquía inglesa, que de breve no tiene nada y de simple no tiene nada. ¿Y por qué es tan poco simple y tan larga? Porque hay un montón de cosas sobre las que aquellos que nos gusta la historia no estamos de acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que vamos a hablar de reyes de Inglaterra, reyes del Reino Unido, reyes de dónde diablo. Em, Vamos a considerar que todos estos reyes son ingleses o son franceses también. Bueno, de eso vamos a ir hablando con el camino. Pero antes, sin embargo, quiero que conversemos sobre este punto. ¿Cómo llegamos a ser rey o reina de Inglaterra, el Reino Unido, lo que sea? Voy a decir Inglaterra sabiendo que es bastante más complejo que simplemente decir Inglaterra. Pero para simplificar un poco el relato, vamos a decir Inglaterra para que nadie se sienta ofendido. Entonces, ¿cómo llegamos a ser Inglaterra? Lo primero y más importante, y esto es así de importante porque yo creo que si observamos la historia de la humanidad, siempre para ser jefe, ser rey, lo que sea, lo que vale es la diplomacia del ejército más grande. ¿Qué significa diplomacia del ejército más grande? El que tiene más soldados le gana al que tiene menos y se convierte en jefe, se convierte en rey, lo que sea. Y eso, para el caso de Inglaterra, corrió bastante. Más de una vez. Segundo lugar, no seas un bastardo, por favor. Los hijos ilegítimos no heredan, jamás. Salvo algunos que decían que sí podían heredar. También lo vamos a ver más adelante. Tercero, no seas católico. Hoy en día, ser católico implica que necesariamente estás muerto en términos de la capacidad de heredar la corona. Y sé el primer hijo varón. Claro que también hay detalles con respecto a eso. Hoy en día ya no es simplemente ser el primer hijo varón, es el primer hijo o hija. ¿Por qué será eso? ¿Tendrá que ver con que existe la posibilidad de que la hija principal del rey, del príncipe de Gales actualmente, hubiera sido una hija? Puede ser eso. Progresismo parece que le dije. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es Europa. ¿Cómo se llaman estos mapas de Europa? Eurasia. Esto se llama mapa físico. Un mapa físico, un mapa que no nos muestra fronteras, simplemente nos muestra relieve. Y aquí vemos que donde están nuestras islitas, nos vamos a estar concentrando en este espacio. Este es un espacio ocupado desde muy antiguo, durante probablemente la edad del bronce, ya había ocupación de las Islas Británicas. Las Islas Británicas son todo el conjunto de estas islas que están acá. Las tres islas principales son Gran Bretaña, que es la más grande, Irlanda, que es la más pequeña que está aquí, y esa chiquitita que está al medio, que se llama la isla de Man. Todas las demás son parte del archipiélago, pero son estas tres fundamentalmente las que siempre importan. Inglaterra fue intentada colonizar por un montón de personas, empezando por los romanos. Me voy a volver aquí un poco. Los romanos siempre tuvieron como la sensación de que, perdón, ahí se me había perdido el puntero. Los romanos siempre tuvieron la sensación de que esta isla, que estaba relativamente cerca del continente, como que les pertenecía de alguna forma. Entonces, también ellos consideraron, después de la invasión de Julio César a la Galia, ellos supieron que, bueno, esta zona de ahí se llama Bretaña y esta zona es Gran Bretaña. Entonces, culturalmente, los habitantes de Gran Bretaña eran similares a los galos. Los galos con los que se enfrenta Julio César ya están romanizados, o sea, ya tenían cierta cercanía cultural con los romanos, no están Asterix y Obelix. Bueno, les decía que Inglaterra intentó ser colonizada por los romanos. Colonizada igual es como un concepto poco apropiado. Intentó ser conquistada por varios romanos. Aquí tenemos a... ¿cómo se llama este viejito?
¿Cómo se llama este viejito? Julio César. Julio César. Le decimos Julio César, pero nunca se llamó Julio César, se llamaba Cayo. Pero bueno, es él. Julio César lo intentó después de que invade las Galias. Su hijo adoptivo, Augusto, no ese Augusto, este era un poquito menos malo al parecer. No sé si vamos a decir que es malo, igual era un autócrata, pero bueno. También lo intenta, no le va muy bien. A este chico de acá, Nerón, también le va bastante mal. Lo intentaron, digamos que lo intentaron un par de veces y no le funcionó. ¿A quién es al que le funciona? A este señor, Claudio. La historia de Claudio es bien triste porque él era tío de Calígula y todo el mundo pensaba que era un idiota y lo miraban en menos, nadie lo tomaba en cuenta, no consideraban sus opiniones, absolutamente nada. Hasta que a su sobrino Nerón lo terminan matando algunos, los guardias pretorianos. Y cuando están invadiendo el palacio para matar a este cabro, se dan cuenta que no queda nadie más que pueda asumir la jefatura del estado. Y Claudio, que obviamente nadie lo había mirado, Claudio era cojo también, y era cojo y tartamudo. Cuando ve que Claudio, que los pretorianos están matando los están matando a todos, en el fondo él se esconde detrás de una cortina y ahí lo encuentran y es como, miren, este tipo está aquí, parece que es tío del muerto, ya será un emperador fácil de manejar. Graso error porque es uno de los mejores emperadores que hubo en su época. En realidad los romanos siempre como que trataron los romanos posteriores a Claudio como que se dieron cuenta de lo inteligente políticamente que había sido y trataron como volver a elevar un poco su imagen. Bueno, Claudio es el que finalmente logra conquistar la isla y entre el 435 y el 449 después de Cristo. Creo que no vale la pena interrumpirnos por producto de eso. Sigamos adelante simplemente. Entre el 45 y el 449, Bretaña, Gran Bretaña, la isla, es una provincia romana, con capital en la misma ciudad que tenemos hoy en día, la misma capital que tienen hoy, que se llama Londres, pero en esta época se llamaba Londinium. A pesar de que la ocupación de los romanos es bastante extensa, no pensemos nunca que fue una ocupación pacífica, porque la verdad es que los habitantes de Gran Bretaña eran unos tipos bastante conflictivos. De hecho, en 2 ocasiones, 2 emperadores, Adriano, el emperador del Gol, que más la talla, construye un muro para separar lo que en ese momento, que en algún momento se va a conocer como Caledonia, pero que en realidad es la actual Escocia. Y después otro emperador, Antonino Pío, construye otro muro un poco más al norte, el muro de Antonino. El muro de Adriano, sobre todo, una inspiración bien importante para el muro del norte en Juego de Tronos. Tenía este mismo objetivo, como separar a los salvajes del norte de la civilización que representaban los romanos. Ahora, eventualmente cuando se empiezan a producir las invasiones bárbaras en Europa, van a llegar también a esta isla un pueblo bárbaro de origen germano que conocemos como los anglosajones. Son sajones originalmente porque vienen de lo que hoy día conocemos como Sajonia, que está en el centro de Europa, el sureste de la actual Alemania. Y en el contacto que ellos tienen con los habitantes de la isla es que pasamos eventualmente a conocerlos como los anglosajones. No se sabe efectivamente cuándo se produce la ocupación final por parte de los anglosajones. Yo creo que es más bien un proceso lento, en el cual los romanos de a poco empiezan a retirarse, y eventualmente cuando los romanos se retiran definitivamente de la isla, se establece algo que se conoce como la heptarquía. Ahora, la heptarquía son 7 reinos, en teoría 7 reinos que convivieron, 7 reinos sajones o anglosajones que conviven durante bastante tiempo, pero también hay harto de mitológico en esto, de los que se sabe que efectivamente existieron como entidades políticas propiamente tal.
Northumbria, Mercia, Wessex. Las demás no sé si podríamos llamarlas definitivamente reinos, pero Northumbria y Mercia, esos dos eran importantes. Eventualmente esta heptarquía va a unificarse y vamos a encontrar eventualmente ya un reino de Inglaterra. Todos estos reyes que tenemos aquí son reyes anglosajones. Ellos van a estar ocupando, matándose entre ellos. Eventualmente van a dejar la grande en términos políticos en la isla. Y la verdad es que no vamos a hablar tanto de ellos porque el único que efectivamente nos interesa es el último, Don Lalo Eduardo el Confesor. Y nos interesa más que porque las cosas que hizo, es que porque es el último. Si quieren alguna vez más o menos ver a estos tipos, vean la serie Vikingos, entendiendo que es en un 80% ficción. Aparecen algunos de estos compadres. De hecho, en la segunda temporada en Vikingos Valhalla aparece el que podríamos llamar el primer rey formal de Inglaterra, que es el rey Canuto. Pero fijémonos en el último, que es Eduardo el Confesor. Y recordemos este año, el 1066. Importante recordar ese año. Porque ahora nos tenemos que mover en el espacio y en el tiempo y vamos a dejar de hablar de anglos y sajones y nos vamos a ir a otra zona que conocemos hoy en día como Noruega. Escandinavia. Escandinavia es bien difícil de definir. Es un espacio geográfico, es un espacio cultural. Si lo vemos como un espacio geográfico, corresponde a lo que hoy día sería Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, pero culturalmente solo es Noruega, Suecia y Dinamarca. Desconozco el detalle, pero la gente de los finlandeses, que asimismo no se llaman finlandeses, se llaman suomis, ellos al parecer son culturalmente lejanos a los escandinavos, que serían Noruega, Suecia y Dinamarca. ¿Y por qué nos movemos a este lado? Porque vamos a hablar de los vikingos. ¿Y por qué es importante para nosotros hablar de los vikingos? Ya lo van a saber. Primero que todo, los vikingos nunca se llamaron a sí mismos vikingos. Para entenderlo más o menos claro, quedémonos con que los vikingos son germanos del norte. Lingüísticamente, culturalmente son germanos. No hablan el mismo idioma germano que hablan los francos o que hablan los anglosajones, tienen su propio dialecto. Ahora, ¿en qué se diferencian fundamentalmente estos germanos del norte de los otros germanos? Es que primero están mucho menos romanizados que los germanos que invaden el Imperio Romano. Esos germanos ya estaban romanizados. Buena parte de ellos, por ejemplo, ya eran cristianos. No cristianos formales, eran cristianos arrianos, pero cristianos al fin y al cabo. Había mucho contacto comercial y cultural entre los germanos que rodeaban el Imperio Romano y los romanos mismos. Estos germanos del norte no están romanizados, son bastante más lejanos físicamente y culturalmente de los otros germanos. Y pensemos también que ¿cuál es el problema que tienen estos germanos del norte? Ellos viven en un espacio que se ve muy lindo, pero en realidad es frío y es muy poco fértil. Entonces, los vikingos en general son campesinos. Ellos lo que quieren es cultivar en paz sus tierras, pero sus tierras son tan terriblemente pobres que cuando no estamos cultivando, ¿a qué nos podemos dedicar? A saquear a nuestros vecinos, porque tenemos que comer algo, ¿verdad? Y de ahí es que ellos ganan un poco esta fama de ser como estos salvajes que invaden. Que sí, lo son, invaden y son muy violentos, pero antes que todo son campesinos. En el año 896 pasa algo bien curioso. Hay un caudillo vikingo, se llama Rollo, que aparece en la serie Vikingos como hermano del protagonista.
no se sabe si el protagonista existió, menos si eran hermanos, pero este tipo sí tenemos constancia de que existió. Tenemos constancia porque aparece mencionado en muchas fuentes y las consecuencias de lo que hace son bastante trascendentes. En el 896 Rollo comienza una campaña de invasión del reino de lo que en algún momento fue el Imperio Carolingio. Eventualmente va a llegar a París y va a asediar París. Cuando en el momento en que Rollo llega, el rey que está ubicado en París es el rey Carlos el Calvo, que es, si no me equivoco, puedo estar equivocado, no me citen en esto, si no me equivoco, es nieto de Carlomagno. La invasión de París y el saqueo de las ciudades antes de llegar a París fue bien terrible para los... no, les voy a decir franceses, no, es difícil decirles franceses todavía, son francos, pero digámosle franceses. Es bien terrible para los franceses porque se dan cuenta que estos tipos que son culturalmente salvajes, ellos los ven como salvajes, les están quemando todo, les están robando todo y eventualmente van a llegar a París. Ahora, en París, nosotros hoy día tenemos la imagen de París como esta ciudad enorme, gigante. En realidad París originalmente estaba ubicada en una isla, para que se entienda más o menos cómo, en una isla en el río Sena. Algo así. Entonces Rollo y sus vikingos llegan por el río y aquí es donde hay que empezar a usar harto la imaginación, porque debe haber sido una visión horrenda para los pobres parisinos que están ahí. Ver que llegan estos barcos, que son unos barcos que más encima solamente llevan soldados, no llevan nada más. Estos soldados empiezan a desembarcar por aquí, empiezan a levantar campamentos, empiezan a levantar máquinas de guerra y asedian París. No lo logran conquistar, pero casi. Entonces Rollo se retira y cuando Rollo con sus hombres se retira, el rey Carlos el Calvo dice: a ver, viejo, esto fue demasiado. Casi. ¿Qué pasa si estos compadres nos atacan de nuevo? Lo más probable es que París no hubiera sido capaz de resistir un segundo asedio. Y la verdad es que Rollo no quería devolverse con las manos vacías. Por lo tanto, para Rollo era una opción volver a atacar París. Como esta opción existe, el rey le hace una propuesta a Rollo. Y la propuesta es que Rollo se establezca en una región de Francia que se llama Neustria en ese momento. Y la verdad es que Rollo acepta. Firman un tratado, el Tratado de Saint-Clair. Rollo se establece en Neustria. A cambio de eso, el rey le dice: viejo, no nos ataques, defiéndenos, y te vamos a dejar en paz con tus hombres en ese lugar. Recuerden que para los vikingos lo importante era encontrar algún lugar donde establecerse y poder cultivar, porque, vuelvo a insistir, ellos son campesinos que se dedican a la guerra durante ciertos momentos. Rollo acepta, se establece en Neustria y nosotros Neustria no lo vamos a conocer como Neustria, lo conocemos como Ducado de Normandía. ¿Y por qué será Normandía este lugar? ¿Qué será eso? Los hombres del norte. Es la tierra de los hombres del norte. ¡Wow! Rollo se establece en Normandía. Y en Normandía aparece una cuestión muy rara para nosotros. Los normandos de ahora en adelante son vikingos que hablan francés. Porque resulta que... francés, el proto-francés que se hablaría en esa época. Porque resulta que la gente que queda viviendo en el Ducado de Normandía... A todo esto, este mapa que les estoy mostrando aquí es la actual región de Normandía en Francia. No son las fronteras propiamente tal del Ducado. Está en esa zona, pero para que quede claro. Bueno, los campesinos que viven acá se negaron a aprender el idioma de este señor. Entonces Rollo y sus hombres finalmente, mezclándose, casándose con la gente, empiezan a hablar el idioma. Y culturalmente es bien rara la cuestión que se forma, porque son normandos, son parte cristianos,
tienen aporte de los franceses de la época. El mismo Rollo se casa con una hija, no recuerdo si es hija o nieta o sobrina de Carlos el Calvo, pero se casa con una mujer muy prominente en la corte francesa. ¿Y por qué nos interesa esto? Nos interesa porque ahora se nos juntan los dos temas, los anglosajones con los normandos, y llegamos a Eduardito el Confesor. Eduardo el Confesor eventualmente se muere y aparecen varios pretendientes al trono. Uno de ellos es el señor Harold Godwinson. Otro de ellos es el señor... Y bueno, Harold Godwinson al principio, como es el pretendiente principal, él se queda con la corona. Qué detallazo el que dice ahí, ¿cierto? Pero tenemos otros pretendientes al trono también. Tenemos a Harald Hardrada, que él era rey de Dinamarca. Él invade Inglaterra. Y la verdad es que en la batalla de... No recuerdo cómo se llama la batalla, pero le amenaza profundamente al rey Harold. Pierde, sin embargo. Y aquí es donde aparece quien nos interesa. Guillermo de Normandía. Guillermo de Normandía era un hijo ilegítimo. Y este tipo dice: Harald Hardrada tenía un muy buen reclamo por el trono de Eduardo el Confesor. ¿Por qué no? Si yo estoy aquí, tengo mi gente. Bueno, el asunto es que, para hacer la historia más corta, Guillermo invade. Guillermo de Normandía invade Inglaterra, y en lo que nosotros hoy día conocemos como la batalla de Hastings, que aquellos que jugaron Age of Empires 2, la expansión, sabrán de qué estoy hablando, derrota a Harold Godwinson y se queda con la corona. Y Guillermo de Normandía es, a mi juicio, el primer rey de Inglaterra. Los ingleses probablemente van a decir que es el rey Canuto. A mí me queda, por cómo se desarrollan las cosas, yo prefiero decir que es Guillermo de Normandía. Y de hecho a Guillermo de Normandía nosotros hoy día no lo conocemos con ese nombre, lo conocemos como el Conquistador. Guillermo el Conquistador. Entonces, ¿cuándo parte la monarquía británica? A mi juicio, en el 1066, que es el año en que Guillermo el Conquistador se queda con la corona, con el trono de Inglaterra. Entonces, vamos aquí viendo qué pasa con los hijos y los nietos de Guillermito. Guillermo tiene 3 hijos: Guillermo, Enrique y Adela. Según las normas de la sucesión, ¿quién debería haber sido rey? Era Guillermo. Pero Guillermo tuvo un accidente de casa y se murió. Y su corona pasa a al segundo hijo de Guillermo, Enrique. A todo esto, piensen que estos tipos son vikingos que hablan francés. Entonces, Guillermo no se llamaba Guillermo, se llamaba William. Tampoco se llamaba William, porque no era inglés. Se llamaba algo así como Wilhelm. Y Enrique no era Enrique, era Henri. El asunto es que Enrique tiene muchos hijos, todos bastardos. Por lo tanto, la corona... Perdón, no tiene muchos hijos. Tiene muchos hijos bastardos y 2 hijos legítimos: Guillermo y Matilde. Recuerden qué pasa: no seas mujer. Cuando Guillermo Adelín se muere en unas circunstancias bien curiosas, porque estaba viajando a Francia y a la vuelta el barco blanco, que así se llamaba el barco donde él venía, se hunde. Y quedamos con un problema sucesorio, porque quienes quedaron como pretendientes al trono, la Matilde, su hermana, que ella efectivamente toma la corona. Pero tenemos a otro personaje, que aquí es su primo, Stephen. Esteban al principio le jura lealtad a Matilde, igual que todos los nobles normandos. Pero Matilde está en Francia en este momento. Está en Francia porque está casada con un francés. Y Esteban rápidamente... Esteban decía que él tenía más derechos al trono que Matilde, justamente porque por ser hijo, por ser hombre.
de la Adela, que era la hija menor de Guillermo. Esteban se apura, llega a Londres, lo declaran rey, aunque la reina está en Francia. Diplomacia, el ejército más grande, el que tiene más soldados gana, que en este caso era Esteban, y Esteban se queda con la corona. ¿Les suena parecido a esto? ¿Les suena parecido a esto? Sí, lo vi en la tele. Lo vimos en la tele. Esta es la inspiración para la serie La Casa del Dragón, Fuego y Sangre, de George R.R. Martin. Se produce una guerra civil muy larga, larguísima, en la que el acuerdo al que se llega es que al no haber sucesores de Esteban, Esteban va a seguir siendo rey hasta su muerte, pero cuando él se muera, el hijo de Matilde va a ser quien se quede con la corona. Y Enrique, ya nadie le discute su legitimidad a el trono inglés. Vemos qué pasa con Enrique y la corona. Enrique tiene 4 hijos. Probablemente de estos 4 hijos que tenemos aquí, hayan alguna vez hablado de ese y de ese. Ricardo Corazón de León, que se fue a las cruzadas, y Juan I se entierra, que era el príncipe Juan que le caía mal a Robin Hood en el bosque de Cherwood. Ya, ese es. Bueno, 4 hijos de Enrique II. Enrique el Joven se muere y Godofredo se muere, así que la corona pasa a Ricardo, que pierde la corona porque se muere. Me faltó el monito ahí. Se muere en las cruzadas, así que el trono, la corona, se lo lleva Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra se le dice Juan Sin Tierra porque no debería haber heredado nada. Él no debería haber sido rey. Para los que les guste Juego de Tronos, hay un personaje que es el cuarto hijo de un cuarto hijo, Aegon V, el improbable. Juan Sin Tierra tiene su hijo, Enrique III, que le deja su corona a Eduardo I, piernas largas. Si vieron Corazón Valiente, él. De Eduardo I pasamos a Eduardo II. Eduardo II se muere a instancias de una señora llamada Isabela de Francia, también conocida como la Loba de Francia, que al parecer era una mujer muy inteligente, muy astuta y malvada. También era su señora. Pero a la muerte de Eduardo II, volvemos con Eduardo III, hijo de ambos. Eduardo II siempre se dijo que era un pusilánime, que era un rey pésimo, que no valía la pena tenerlo como rey. La gente prefería, y la señora de él también prefería, que fuera su hijo el que se quedara con el trono. Ahora, sigamos con Eduardo III. Eduardo III tiene 5 hijos. Todos se mueren. Todos. Pero su nieto, hijo de su hijo Eduardo, Ricardo, él sí está en condiciones de heredar la corona. Diplomacia del ejército más grande. ¿Y qué nos pasó? Su primo le quita la corona y Ricardo II se muere. De Enrique IV pasamos a Enrique V, que se queda con la corona. Fíjense en ese corte de pelo que tiene Enrique V. Ese corte es moda netamente normanda. Los normandos implantaron esa forma de peinarse. Y de hecho ese corte durante harto tiempo fue como el corte estándar del ejército en Francia. Durante la Guerra de los 100 Años, que pasó bastante tiempo después de esto, la Juana de Arco lo más probable es que se haya cortado el pelo así. Cosas que se acuerdan. De Enrique V pasamos a Enrique VI. Y aquí empieza la primera... la segunda gran guerra civil que hay entre personajes que disputan el trono, los York y los Lancaster, que se parecen a Stark y Lannister. ¿Te habías fijado en eso? Mira tú. No vamos a entrar en el detalle de cómo se resuelve esta guerra porque es complicadísima. Los reyes de Inglaterra en este momento pertenecen a una casa real, que son los Plantagenet. Recuerden que son franceses estos tipos.
Los Plantagenet son como una rama cadete de los Capetos, que son la familia real más importante de Francia. Eventualmente la corona va y viene y va y viene y va y viene. Termina la guerra civil con Enrique VI muerto, con Eduardo IV, que tiene a su hija Isabel y a su hijo Eduardo V, que se muere. Por lo tanto tenemos que buscar a alguien más que pueda tomar la corona, porque la Isabel es mujer. Y hay otras opciones. Finalmente la corona se la lleva Ricardo III. Tenemos más enredos aquí, nietos, primos, tíos, abuelos que están ahí metidos. Eventualmente la corona se la va a llevar Enrique VII, fundador de la casa Tudor. Y con esto se nos acaba ya la guerra civil y nos encontramos eventualmente con Enrique VIII. Enrique VIII, famoso por ser un separador de iglesias y de esposas. No vamos a entrar también en el detalle de Enrique VIII, pero se casó varias veces, no lograba tener hijos. Aunque hay... bueno, ahora vamos a ver. No es tan cierto eso de que no logró tener hijos. De hecho, sí tuvo hijos varones. Ahora, Enrique VIII determinó que había que establecer ciertas normas de sucesión. Esas normas de sucesión que les dije al principio de cómo ser rey de Inglaterra son estas. Y según estas reglas de sucesión, y esto es súper importante, ¿puede haber reinas de Inglaterra? Sí, puede haber reinas de Inglaterra, siempre y cuando no haya ninguna otra opción. Eso es importante. Bueno, Enrique se casa con su primera esposa, es la que originalmente era su cuñada, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, que todavía no se llama España, pero digámosle así. Y con ella Enrique tiene una hija, María. Con su segunda esposa, Ana Bolena, tiene otra hija, Isabel, pero también tuvo un hijo, Eduardo VI. Ahora, cuando Enrique se muere y la corona pasa a Eduardo tiene 9 años, es un niñito muy pequeño. Y Eduardo determina que las reglas de su papá son estúpidas y que sus hermanas son estúpidas y que no las vamos a considerar y vamos a heredarle a nuestra prima Juanita Grey. Ahora, se muere el Eduardito, no sabemos cómo se muere, y la reina María, la princesa María, determina que la sucesión no está clara porque las reglas todavía existen, a pesar de que el Eduardo VI las había ignorado. Manda cortarle la cabeza a la Juana Grey, y si alguien se opone también lo vamos a mandar a quemar o a cortar la cabeza. A la María, nosotros no, pero generalmente los cabros más chicos la conocemos como María la Sangrienta o Bloody Mary en inglés. Ahora, Enrique VIII originalmente es católico, pero se produce la reforma religiosa. En un cuento súper corto, Enrique dice, bueno, el Papa no me divorcia, voy a desobedecer al Papa, voy a crear mi propia iglesia, la iglesia anglicana, yo soy el líder de la iglesia de Inglaterra. Los reyes de Inglaterra desde Enrique hasta hoy siguen siendo la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Ahora, María era católica y la María intenta restituir la iglesia católica en Inglaterra. Ahí el Enrique hizo un montón de cosas bien cuestionables por ejemplo, le quitó todas las posesiones a la iglesia católica y topó para adentro. Bueno, eventualmente la María se muere sin hijos. Ella estuvo casada durante un tiempo con Felipe II, que era en ese momento el rey de España. Entonces la idea era como que tengamos un hijo que nos logre unificar todo esto. La María se muere y la corona pasa a su media hermana Isabel, hereje según María. La Isabel era protestante como su padre. Y la María se muere sin hijos. Bueno, aquí me voy a volver un poco. Isabel la conocía en ese momento como la reina virgen. La reina virgen. Todo el mundo decía, o sea, se decía que se mantenía virgen porque como que no le gustaba ningún hombre y como que no. Yo creo que ella se mantuvo virgen y no se casó porque no le interesaba. Habían reglas de sucesión.
si ella se moría sin hijo, iba a haber alguien que iba eventualmente a ser que iba a ser rey. Bueno, de hecho el estado de Virginia en Estados Unidos, que lo descubre Sir Walter Raleigh, le pone como nombre Virginia por la reina virgen. Aunque puede que esté equivocado en eso. No me cito. Bueno, ¿y qué pasa con Escocia? ¿Y por qué nos tenemos que preocupar con Escocia? Bueno, Escocia está siguiendo su propia historia, que no nos interesa tanto, pero sí pensemos que en el norte al norte del muro de Adriano, donde está Caledonia, Escocia, como que hubo un cristianismo no romano. Cuando los romanos se van, entonces las prácticas de los escoceses y de los irlandeses, que siendo cristianos católicos, eran como, tenían su propia forma de entender la religión. De hecho, la cruz católica, la cruz latina es esa. En Escocia y en Irlanda la cruz es distinta, es una cosa así. Puede que lo hayan visto. Rey Arturo, todas esas cosas. El Rey Arturo es de Inglaterra, pero es como en esa línea de cristianismo. Bueno, ¿por qué nos tenemos que preocupar de Escocia? Porque eventualmente nos vamos a encontrar con que uno de estos reyes nos interesa. Los reyes de Escocia son extremadamente fáciles de recordar, porque tenemos Jacobo I, Jacobo II, III, IV, V, María Estuardo. María Estuardo era prima de Isabel de Inglaterra, y la María Estuardo era católica. Y durante mucho tiempo la verdad es que vivió en Francia, intentó volver a Inglaterra, tratar tratar de derrocar a su prima. La Isabel la captura, la mete presa, está durante no sé cuánto tiempo, pero un montón de tiempo está prisionera en un castillo. Ella tiene un hijo. Recuerden que la María era católica. Ella tiene un hijo, otro Jacobo VI. Cuando la Isabel y la María se mueren, bueno, la María se muere porque su prima Isabel, ¡pum!, le cortó la cabeza. La opción aquí era que el rey fuera Jacobo, James en inglés. Uno podría pensar que, y bueno, de hecho, Jacobo es el Jacobo VI de Escocia, pero es el Jacobo I de Inglaterra. Y uno podría pensar que cuando se unen las dos coronas en un rey, los estados se unen. Eso no pasa. Compañero, me está invadiendo. ¿Aparecimos? Sí. Lo siento. Bueno, Jacobo VI, nosotros algo lo conocemos porque él se compromete a que va a ser un rey protestante, pero tolerante con los católicos. La verdad es que no le interesaba mucho el tema. Y hubo un complot bastante grande ahí, que se llamó el complot de la pólvora, para destruir el parlamento con el rey adentro. Guy Fawkes, V de Vendetta. No entremos en ese detalle, pero pasa en el reinado de este tipo. Con Jacobo, permiso, tengo que moverme un poquito. Tenemos a Carlos I de Inglaterra. La corona pasa a él, pero nos encontramos con este señor. ¿Quién es él? Él es Oliver Cromwell. Oliver Cromwell decide que a los 40 y tantos años, decide que en realidad no vamos a aceptar a este rey y le manda a cortar la cabeza. Y Cromwell también dice que no, necesitamos más reyes, no va a haber más monarquía aquí en Inglaterra. Va a crear un cargo nuevo, el cargo de Lord Protector. Ahora Lord Protector no era un rey, para nada, pero tenía poder total y el cargo era hereditario. Raro. Bueno, Cromwell se muere, su hijo asume como Lord Protector, pero lo derrocan. No tengo muy clara cómo pasa la historia ahí. Bueno, el asunto es que eventualmente la corona va a volver a la línea sucesoria oficial con Carlos II, que es hijo del decapitado Carlos I. Muchos hijos bastardos. En el caso de Carlos, se muere Carlos y asume Jacobo o James, Jacobo II.
Pero tenemos un problema aquí. Jacobo es católico. Y a los ingleses, desde que se abolió a la Iglesia Católica de Inglaterra, no les parece correcto que el rey sea católico. Ahora, hay una ventaja aquí. Jacobo tiene 2 hijas protestantes. Así que la corona eventualmente puede pasar a una de ellas. Y resulta que su hija María está casada con un holandés, Guillermo de Orange. Los holandeses en esta época tenían un cargo llamado el Statuder. Guillermo era el Statuder y determina junto a su señora que van a invadir Inglaterra, y de hecho lo consiguen. Invaden Inglaterra, deponen a Jacobo, y Jacobo se va a Francia y ahí se queda. Posteriormente a esto, quedamos con que María y Guillermo no tienen descendencia, por lo tanto la corona pasa a Ana, la otra hija de Jacobo. Pero Ana no tiene hijos. Y aquí tenemos un problema. ¿Quién diablos se queda con la corona? El parlamento se reúne después de la muerte de Ana y determinan, ok, vamos a reiniciar toda esta cuestión. Vamos a ignorar a todos los que puede que eventualmente pudieran tener algún tipo de parentesco. Vamos a ignorarlo todo y nos vamos a ir a una nieta de Jacobo I. Esa nieta de Jacobo I, señora Sofía de Hanover, no se convierte en reina, pero sí se convierte en su hijo. Y este señor George, es el primer rey de la casa de Hanover. De Jorge I pasamos a Jorge II, pasamos a Jorge III. Jorge III tal vez lo conozcan porque se vuelve loco, la locura del rey Jorge, y él es el que tiene que enfrentar la independencia de Estados Unidos. Si vieron Hamilton, el rey que aparece en Hamilton es este Jorge. El de Bridgerton. ¿El de Bridgerton también? Bueno, la reina. Bueno. Lo ignoro, no he visto eso. Pero Ahora, ¿por qué se vuelve loco Jorge III? Bueno, todos estos matrimonios y en realidad todas las monarquías de esta época son una cuestión súper incestuosa. Entonces hay matrimonios de primos segundos, tíos con sobrinos. Y al parecer, la enfermedad que tiene Jorge III es la porfiria. No tengo mucha idea de qué provoca la porfiria, pero bueno, él la tenía. Bueno, perdió Estados Unidos. Ahora, Jorgito III tiene 4 hijos y la corona debería pasar al hijo mayor, que es Jorge IV. Su segundo hijo, Federico, se muere. Jorge IV muere sin hijos, por lo tanto la corona pasa a el tercer hijo de Jorge, Guillermo IV, que tiene muchos hijos bastardos. Por lo tanto, cuando se muere, la corona pasa eventualmente a la hija del hijo menor de Jorge III, una señora muy conocida, muy bonita en su época, que nosotros conocemos como la reina Victoria. La reina Victoria fue tan relevante porque ella consiguió una cosa súper poco probable, y es que ella, por medio de matrimonios, de los matrimonios de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hijos, logró que casi todas las monarquías europeas estuvieran emparentadas con ella. Con la reina Victoria yo recién sostengo, y esta es mi opinión totalmente personal, sostengo que con la reina Victoria recién podemos hablar de imperio británico. La reina Victoria también fue tan influyente porque hay toda una época que refleja en la estética, en las prácticas políticas, qué pasa efectivamente con la sociedad, por la época victoriana, estos gorros altos, Jack el Destripador, todo eso. Bueno, a todo esto no se lo mencioné, pero eventualmente los ingleses pudieron tener la posibilidad de eliminar la monarquía. Aquí, cuando aparece la Sofía de Hanover, pero resulta que la decisión que ellos tomaron, fundamentalmente, más que eliminar la monarquía, fue reestructurar la monarquía y quitarle poder político. Entonces, desde Jorge I, puedo estar equivocado también, porque puedo estar equivocado en muchas cosas, desde los Jorges en adelante,
es que tenemos esta especie de separación del poder político y el poder, digámosle así, simbólico del soberano. Supuestamente los ingleses dicen que no, así es poder político en realidad, pero no es un poder más bien simbólico. Recuerden que son los reyes de Inglaterra los que eligen al primer ministro, que es el jefe del gobierno, pero resulta que no eligen al que quieren, eligen al que ganó la mayoría en el parlamento. Entonces es una cosa, yo insisto, es simbólica. Bueno, tenemos a la Victoria, su hijo Eduardo, también muy influyente. Hay una época a principios del siglo XX llamada la época eduardiana, igual como la época victoriana con su mamá. Eduardo VII tiene a Jorge V, que se parece bastante a Charles Gambon, el actor de Dumbledore. Y si vieron el discurso del rey, ahí van a ver que se parece bastante. De hecho, Jorge V se parece mucho a su primo, Nicolás II, zar de Rusia. Bueno, hasta este momento, el nombre de la casa reinante de Inglaterra, a la que pertenece la reina Victoria, Eduardo y Jorge, es la casa de Sajonia, Coburgo, Gotha. Ahora, en alemán, porque ellos son de origen alemán, me equivoqué. Sachsen, Coburg und Gotha. Ese es el nombre, es como el nombre familiar. Ahora, Jorge V fue rey durante la Primera Guerra Mundial. Y en ese conflicto Inglaterra y Alemania se enfrentaron y sonaba raro que el rey de Inglaterra perteneciera a una familia con un nombre tan alemán. Entonces hay un decreto que firma el rey Jorge V en donde cambia el nombre de la familia por Windsor, que es la familia reinante actual de Inglaterra. Jorge V tiene dos hijos, Eduardo y Jorge. Ahora, este Eduardo es tremendo. Jorge V se muere y Eduardo efectivamente se convierte en rey de Inglaterra. Este tipo se comportaba siempre como una especie de... Era un dandy, el tipo como que de las fiestas y la política como y el mantener entretenido al embajador y el carrete y el vino y la poesía. Un tipo, un vividor. No tenía tanta prestancia de rey. Ahora, como era el mayor, tenía que ser rey, no hay mucho que decir. Salvo que él, cuando asume la corona, está soltero. Generalmente, los reyes ya estaban casados cuando asumen su reinado. Y él estaba emparejado hace bastante tiempo con una señora llamada Wallis Simpson. El problema es que ella no era inglesa, era estadounidense. Se había divorciado 2 veces. Y esto resulta escandaloso, primero, porque ¿cómo vamos a soportar que el jefe de la iglesia de Inglaterra, que no apoye el divorcio, se case con una divorciada, que más encima es extranjera? Cuando se nota que se viene esta crisis, el primer ministro, no recuerdo cómo se llama en ese momento, pero el parlamento, en realidad el parlamento completo y el gobierno, dicen que si el rey comete el sacrilegio prácticamente de casarse con Wallis Simpson, van a renunciar todos. Y eso habría sido súper complejo en términos de la imagen política que tú quieres sostener. Por lo tanto, Eduardo decide abdicar y al no tener hijos, la corona pasa a su hermano Jorge VI. Él es el rey que tiene que enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Eduardo VIII se dice que durante el reinado de su hermano, mientras Inglaterra y Alemania estaban en guerra, él efectivamente trabó amistad, no sé si amistad, pero por lo menos se reunió en un par de ocasiones con Hitler. Se decía incluso que Ribbentrop, que era el canciller alemán, estaba enamoradísimo de Wallis Simpson y le mandaba flores y cosas así. Eventualmente lo que se dice es que el plan que tenía Hitler era, una vez derrotada Inglaterra, establecer una monarquía pro-nazi con Eduardo VIII como rey.
No funcionó. Sabemos que Hitler perdió la guerra. Tampoco es que haya demasiada confirmación de ese plan hitleriano para tener una monarquía. Una monarquía filonazi. Pero puede ser. No sabemos. Bueno, Jorge es el padre de la reina Isabel II. Él tiene dos hijas, Isabel y Margarita. A Isabel todos la conocemos, fue la reina que se murió hace muy poquito tiempo. Isabel asume a los 25 años cuando muere su padre. Isabel tiene varios hijos. El mayor es el actual rey, Carlos. Y Carlos aquí no puse a los hijos de Carlos, que son Guillermo y Harry, gracias. Pero cuando Guillermo, que es el hijo mayor de Carlos, o sea, el nieto mayor de la reina Isabel, se casa con Kate Middleton, y Kate Middleton queda embarazada, durante tanto tiempo como que se especuló qué pasa si hay una hija primero y un hijo después. Vamos a hacer la picantería de ignorar a la hija mayor por el hijo menor, para que asuma. Entonces, el 2013 hubo una modificación de las reglas de sucesión y se cambió. Hoy en día, para heredar la corona, no tienes que ser el hijo varón mayor, simplemente es el primer hijo o hija. Los más conservadores dicen que afortunadamente el hijo mayor de Guillermo fue un hombre. Y aquí estamos, pues, con Carlos III, un rey relativamente popular. Se decía que su hijo mayor, Guillermo, es tan popular por sobre Carlos que lo que debería hacer Carlos finalmente es abdicar y dejarlo ser rey de una vez. No creo que pase. Este tipo lleva demasiado tiempo esperando convertirse en rey como para abdicar tan pronto. Así que aquí estamos, pues. Esta fue brevemente la historia de la monarquía inglesa. Monarquía inglesa. Hay un error en el PowerPoint. Bueno, espero que les haya gustado. Espero vernos nuevamente alguna vez. Chaleco. Obviamente esto lo vamos a editar. Sí.